Kelly, Juliana, Patricia, Laurita, Jessica. ¿Cómo les va? ¿Mucho frío? Está haciendo frío. ¿Será que ese frente frío que están diciendo que es tan potente? Pues está acá lloviendo, profe, está haciendo harto frío. Sí, está haciendo frío. Bueno, entonces espero estén bien. Ojalá estén tomando la clase en un sitio que sea adecuado para tal fin. Voy a proyectarles unos documentos. Yo les voy a mandar, por esta vez les voy a regalar mis presentaciones. ¿Cómo van con lo de temperatura? Acuérdenme, mañana se las presto también. ¿Listo? Entonces, Listo, recordemos, profe. recordemos siempre lo que yo les he dicho y recuerden que los riesgos físicos son energías. Una energía la cual se manifiesta de tal manera que me ejecuta o me hace algún tipo de efecto. Que hay tres tipos de energía en el ambiente, que son la energía mecánica, la energía térmica y la energía electromagnética. Ya hemos visto energía mecánica con el ruido. Don Carlos Andrés, buenas noches. Ya vimos la parte térmica y volvimos a la mecánica para ver la vibración. Entonces, ¿qué es vibración? La vibración es un movimiento ondulatorio, normalmente en el cual, ¿cierto? Eh, Pasa o sucede que va rotando, ¿cierto? De un lado al otro, o es un movimiento de péndulo. ¿Qué quiere decir esto con un movimiento de péndulo o alrededor de un punto fijo? Quiere decir, ¿ustedes ven mi mouse? ¿Sí lo ven o no? Sí, ¿Qué me señor. confirma? Sí, señor. Que si la partícula está aquí, la partícula se desplaza aquí y vuelve. Se desplaza aquí y vuelve. ¿Mm? Entonces, yo quiero hacerles una pregunta. Un segundo. Entonces resulta que ese momento o ese movimiento tiene unas particularidades. Ejemplo, que va y vuelve al mismo sitio, ¿cierto? Y que no genera velocidad. ¿Quién me dice que es velocidad? Velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. ¿Mm? Eso tiene que ver con algo interesante, es, ojo, porque resulta que cuando yo hablo de esto, ¿hay desplazamientos si yo vuelvo al mismo punto? No. Entonces la velocidad es cero. Lo que hay es una aceleración. Y la aceleración es una fuerza, la cual da la variación de la velocidad. Dado esto, cuando yo hablo de una fuerza, la fuerza se interpreta, si ya se acuerdan de esto de pronto del colegio, que es un plano cartesiano tridimensional, es que en el espacio tenemos ejes X, Y, Z. Entonces, si uno lo mirara de frente, el eje X es la mirada hacia el frente, ¿sí? Deme un segundo, por favor. Qué pena, era un tema chiquito de mis hijos. Entonces les decía, resulta que uno aquí tiene que expresarlo. Entonces, el eje X es la parte frontal,
¿sí? Pues digamos que va de atrás para adelante. ¿Mm? El eje Y iría como en mis brazos, de derecha a izquierda, y el eje Z de arriba para abajo. Entonces yo puedo vibrar en cualquier dirección, que sería la aceleración total. Pero tengo que ver qué puedo hacer en esos tres ángulos, ¿sí? Y aquí, sobre todo en la vibración, cuerpo entero es importante. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se presenta o qué pasa cuando un cuerpo vibrante me afecta a mí? ¿Mm? Entonces resulta que la idea es que, o lo que pasa es que un cuerpo vibrante que esté en un medio laboral, de forma directa o indirecta, ¿m? Me toque o afecte o entre en contacto conmigo y pase ese movimiento vibratorio a afectarme en mi cuerpo. Esto se hace por dos tipos de segmentos, se llaman así. Y el segmento tiene que ver por dónde ingresa la vibración a mi cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos el segmento mano-brazo, que es cuando normalmente yo hago herramientas de empuñadura. Entonces, ese segmento mano-brazo, estamos hablando, ejemplo, de un taladro, ¿m? De la fresadora de la odontóloga, de un motor tool, de la pistola neumática, ¿m? De una lijadora, todo guante manejo mecánico. Y afecta la parte superior del cuerpo. Normalmente hace bursitis, o sea, inflamaciones a nivel de las articulaciones, en manos, en dedos, muñeca, codo, hombro, inclusive puede haber lesiones dorsales en la parte superior de la columna. ¿Mm? Mientras que cuando el movimiento vibratorio es percibido o entra a mi cuerpo, ¿cierto? Eh, y en cuanto a que el cuerpo empieza a vibrar, digo, la silla empieza a vibrar, se transmite sobre todo a mi cadera. Entonces, cuando estoy de forma bípeda, o sea, de posición parado o sentado. Entonces, actividades como ejemplo, manejar, ¿cierto? Cualquier tipo de elemento de sentado, montacarga, tractores, mini cargadores, ¿cierto? Retroexcavadoras, motoniveladoras, y cuando tengo una posición parada. Entonces, ahí tenemos una transmisión de la vibración y esos son los dos segmentos. Yo creo que ustedes conocían esto, ¿tienen alguna duda de esta parte? ¿Eso lo vieron en físicos? Laurita, tú que eres la chica más alta del salón con todo cariño. ¿Tuviste eso en riesgos físicos? Sí, señor. ¿Cómo te molesto, no? Tranquilo, profe. Pero es de cariño. No, no, no es bullying. Yo no hago bullying. Yo hasta me hago autobullying. Gina Caterín, ¿tuviste eso en riesgos físicos? Sí, señor, profe. Listo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno busca una medición por medio de un aparato que se llama normalmente vibrómetro. Y el vibrómetro, ¿sí? Tiene unas particularidades. Tiene, lo más importante es un sensor que se llama acelerómetro, que está en la punta. Y el acelerómetro lo que hace es captar la intensidad de esa vibración medida en los tres ejes. O sea, normalmente un vibrómetro me va a decir cuánto mide en X, cuánto es la intensidad en Y y cuánto es la intensidad en Z. Y muchas veces me da el total. Y por su vez me da, pues obviamente, una forma de llevar eso al equipo. ¿M? En este caso, pues un cable. Ya hay software que trabajan, inclusive inalámbricos. Y digo, equipos que trabajan inalámbricos. Y después, obviamente, ya tengo el equipo como tal, que es un analizador de frecuencias y un sistema de lectura, que es un software. Tenemos un problema grandísimo. ¿Ustedes saben, quieren que les cuente un hush hush de la higiene? No hay límite permisible de vibración en Colombia. O sea, si ustedes de pronto leyeron la resolución 2400 del 79, ¿m? En su título 3, no hay límite permisible de vibración. Él habla de unas regulaciones, pero no hay. ¿Y entonces qué hacemos? Pues ahí es donde hay, llamémoslo así, dos tipos de características que debemos analizar y tener en cuenta a ver qué hacemos. ¿Sí? La primera es que
en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no, en Colombia, la misma resolución 2400, que veremos un poquito más adelante, cuando veamos químicos, en su artículo 154, dice que para Colombia los límites permisibles de químicos, ojo, de químicos, ¿sí? Están normados bajo la publicación anual que hace la ACGH, que es la Conferencia Gubernamental de Higienistas de Estados Unidos, todos los años. Punto. ¿Conocen el libro de la ACGH, muchachos? Es este. Todos los años sacan una de estas. Pero este libro tiene una característica y es que también tiene una parte de físicos. O sea, ellos tienen límites permisibles de químicos, BEIs, no sabes, no sé si ustedes sepan qué es un BEI, es un límite biológico, ¿m? Pero también tiene una parte de químicos acá. Entonces, si uno mira aquí en ergonomía, va a ver eh, vibración, cuerpo entero, que es la página 219, pero creo que aquí está 20 páginas adelante, 229 para aquel libro. ¿M? Y entonces ellos aquí adaptan o hacen unas mejoras a unas normas ISO que hay. ¿M? Hay un libro que yo se lo recomiendo. Yo a ustedes les digo, chicos, lean. De pronto este no lo tienen. No sé si lo conozcan. Denme un segundo. Y es, un momento. ¿Conocen este libro? ¿Lo han visto alguna vez? Si quieren tomar el pantallazo, les recomiendo descargarlo. Este libro que les estoy mostrando es un libro que hizo la Universidad Javeriana, creo que en el año 2010, 2011, si no estoy mal, por pedido del ministerio. Es una guía de recopilación muy buena en la cual el ministerio le dice a uno cómo hacer los estudios de puesto de trabajo, porque es para eso, de análisis físicos, químicos y biológicos a la hora de, ¿cómo se llama? A la hora de calificar una enfermedad. ¿Mm? Pero entonces en su página 70, como hay enfermedades relacionadas con higiene, ¿sí? Tenemos esto. Y entonces aquí él me da una recopilación, como su nombre indica, desde el punto de vista del ministerio, que es adecuado. Entonces, fíjense que aquí cuando dice vibración, cuerpo entero y mano-brazo, si se dan cuenta, dice norma referente colombiana. No hay. ¿Qué hay que medir? Aceleración. ¿Qué norma internacional? Entonces, fíjense que me refiere a CGH y estas normas ISO. Si bien es cierto, esto no es un documento de obligatoria digo, no es de obligatorio cumplimiento, si es una muy buena referencia, y obviamente es la única que me da el ministerio. Porque también, y lo he visto aplicarlo, está esta norma. Entonces, ustedes saben qué es el INSHT o el INSHT, sí, Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España. Ellos son muy buenos, no sé si ustedes técnicamente han buscado normas de ellos. Es una cuestión que se llama las NTP o las normas técnicas de prevención, y esta que es la 839, que es la de vibración de riesgos, inclusive les recomiendo que la lean para el desarrollo del taller, ¿sí? Es cortica, tampoco es mucho, son 6 hojas. Aquí hay unos límites permisibles, ¿sí ven? Entonces, digamos que si ustedes me preguntan, ingeniero, ¿y usted cuál coge? Yo digo, normalmente me gustan más las de ACGH, sobre todo las de cuerpo entero, y ahorita les voy a explicar el por qué. Eso tiene un fundamento técnico bien importante. Entonces, ya teniendo presente esto, ¿qué hace uno cuando va a medir? Entonces, aquí hay dos cosas que uno tiene que entender que es importante. ¿Mm? En ese proceso, lo que uno básicamente hace es lo siguiente. Ponle cuidado.
Mano, brazo, brazo con ese. ¿Qué tal eso? Listo. Entonces miren que esto es un analizador de vibración. Entonces, lo que les decía ahorita, un equipo que lee un y si se dan cuenta, bueno, aquí se ve un poquito. Ya buscamos uno mejor, no, después no se ve mucho. Coloquemos aquí. Ese es un. Ay, se me olvidó cómo se llama eso. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el sensor, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama el sensor de vibración. Se los dije ahorita. Bueno, ahorita que me acuerde. Entonces, este sensor, que es el importante, quedó aquí en la mano. ¿Sí lo ve? Entonces, uno lo que hace es que cuando coloca el sensor ahí, trata de hacer empuñadura. Entonces, acelerómetro no. Ay, se me olvidó cómo se llama este cosito que tiene aquí y Z. ¿Qué? ¿Dosímetro? No, 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 no. No, ese tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Y se lo tengo en la lengua y se me olvidó. Pero bueno. Entonces, uno coloca, hay de diferentes tipos, digamos, aquí este acelerómetro tiene el analizador acá. Hay unos que lo traen afuera, que es como este cuadrito. Y lo que hace uno es que este cuadrito que está X, Y, Z, ¿cierto? Se coloca en estas piezas y las piezas se ponen entre la mano y la persona, o más bien la mano y la herramienta. Algo como lo que ustedes ven aquí, que aquí tiene, si uno mira el sensor, va aquí adentro. Se me olvidó cómo se llama esto. Y lo utilizo cada ratico, pero bueno. Entonces, coloca ahí en el agarre. Ahí donde ustedes agarran para empezar. Donde uno hace el agarre, ahí mide. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si dan cuenta aquí lo mismo. Este es conocido, este es un 3M, es Vantec, y aquí lleva el pulso. ¿Sí? Hay otros que tienen una palanquita. Estoy buscándolo aquí, pero no veo uno que se vea con más claridad. Entonces, esperen, yo les muestro. Entonces, uno lo que hace es esto. Si se dan cuenta, acá está el sensor de vibración y aquí hay una palanca y la mano del trabajador hace esto. Él nos va a dar la información de intensidad en los ejes X, Y y Z. Si uno se da cuenta, la vibración realmente es un triángulo y esta fórmula volvemos al cuento, la fórmula no es tan compleja, es una suma pitagórica, que es para hallar la resultante, que es la aceleración total mano-brazo, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración que tengo en X al cuadrado, más la aceleración que tengo en Y al cuadrado, más la aceleración que tengo en Z al cuadrado. Acá no está el problema. El problema es que cuando uno hace vibraciones o mediciones de vibración mano-brazo, va a encontrar normalmente que son operaciones de tiempo muy corto. Ya, es decir, ¿cuánto creen que una persona utiliza el taladro cada vez que abre un hueco? O sea, ¿cuánto tiempo normalmente se demora uno taladrando un hueco? Digamos de una lámina de flex de 2 centímetros o de aglomerado. ¿Cuánto creen? Como un minuto más o menos. Un minuto. Por eso. Si yo voy a colocar, ejemplo, con un destornillador neumático, un tornillo, ¿cuánto crees, Lucero, que se puede demorar uno haciendo eso? Un poco más, como por ahí 2 minutos o 3. No, ni siquiera. 30 segundos. Y ya. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo calculo el tiempo de uso? Porque uno hoy le pregunta a un carpintero, venga, ¿y usted cómo utiliza el taladro? Todo el día. Eso es mentira.
lo tiene disponible todo el día y lo emplea para múltiples actividades durante todo el día, pero no es todo el tiempo. Entonces, lo que uno tiene que analizar es cuánto es el tiempo de exposición. Esto normalmente se hace analizando la tarea versus qué tiempo se utiliza y cuántas veces lo utiliza en el día. Y eso lo vamos a llamar el tiempo de exposición. O sea, es decir, el tiempo real en el cual yo estoy en contacto con la vibración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el factor A8 que es importante tenerlo presente aquí? Pues resulta que esta vibración solo me mide la intensidad y realmente si me demoro un minuto metiendo un tornillo, ¿yo cómo hago para medir eso? Pues es muy poquito. Uno toma la medición de un minuto y ya. Pero si, ejemplo, un tornillo demora un minuto, pero si mete 300 tornillos en el día, de un minuto cada uno, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto? Pues 300 por un minuto son 300 minutos, dividido 60, digo el tiempo de exposición, son 5 horas. Entonces, con este breve ejemplo, digo que la aceleración en 8 horas, el factor A8 es eso, es extrapolar qué efecto tiene esa vibración en el largo de la jornada de las 8 horas. Es igual a la aceleración que me dio en la raíz cuadrada, o sea, la aceleración total, por la raíz cuadrada del tiempo de exposición que me dio sobre 8 horas. O sea, es decir, ojo, este tiempo de exposición siempre tiene que ser 8 horas. Miremoslo prácticamente. Entonces yo digo lo siguiente. ¿Conocen? Esta es una medición real que yo he hecho para entender el caso. Entonces, ustedes, digamos, esta medición la hice en una empresa que hace muchos, ¿cómo se llama? Cambios de llantas. ¿Mm? Es una empresa de carga. Entonces, el cargo a evaluar, ¿quién es? El montallantero. ¿Qué es el montallantero? ¿Conocen esta pistola? Es una Sí. pistola para quitar esos pernos. Entonces, ¿cuántas veces la utilizan al día? Entonces yo le pregunté, señor montallantero, ¿usted cuántas llantas interviene en el día? Y me dijo, más o menos en mi turno de trabajo, intervengo 20 llantas. O sea, él baja 20 llantas. Entonces yo lo que hice fue empezar a tomar el promedio. Hay unas llantas que están un poquito más apretadas que otras. Tomé como 5 o 6 mediciones y me di cuenta que ellos no es que quiten un tornillo y paren el otro, sino cogen de unas los 12 tornillos o los 10 tornillos de una vez. Entonces, un ciclo completo se demora aproximadamente 1 minuto 15 segundos. Ojo, yo tengo que tomar las unidades exactas. Entonces, yo no puedo decir 1 minuto 15 segundos, sino 1,25 minutos. ¿Mm? Pero también analicé lo siguiente. Él desmonta las 20 llantas, pero las monta nuevamente. Entonces, ¿cuántas veces utilizó la pistola? 40. 20 para bajar y 20 para subir. Y cada vez que la usa, más o menos se demora minuto 25. Entonces, ¿cuánto fue el tiempo de uso? Pues 1,25 por 40, que esos son 50 minutos, y hago la operación matemática más compleja, que es una regla de 3. Entonces digo, si en una hora tiene 60 minutos, 50 minutos, ¿cuántas horas obedece? 8,33. Ah, listo, ya tengo las horas. ¿Qué hago ahora? Como se repite tanto la operación, entonces la norma me dice, venga, no tome una medición, tome varios ciclos, o sea, varias veces que la utilice y saque un promedio de la intensidad. Entonces yo lo que hice fue tomar 3 mediciones. Recomendación, normalmente uno toma 3, 5, 7, o sea, un número impar. Entre más, pues obviamente van a ser. Pero como eso es tan esporádico porque se puede demorar cada bajada y subida unas 40 minutos y a los 40 minutos espere mientras que hace otras cosas y vuelva y mía, ¿sí? Entonces, tomé 3 y él me dio unos
unas mediciones en los ejes X, Y y Z. Eso está en metros por segundo. Entonces, en la primera medición, me dijo que para el eje X la intensidad de vibración es 6,5, la intensidad en Y 7,3, la intensidad en Z 7,5. Para la segunda medición, la intensidad en X 6,8, en Y 6,7, en Z 8,1. Y para la medición 3, en X 7,5, en Y 7,6 y en Z 8,2. Entonces, lo que hice fue tomar 3 y tomé promedio de los 3 datos así. Los 3 datos del eje X, luego los 3 datos del eje Y, luego los 3 datos del eje Z. ¿Mm? Entonces, sumo 6,5 más 6,8 más 7,5 dividido 3, 6,93. 2, 7,3 más 6,7 más 7,6 y dividido 7,2. Y lo mismo con Z me da 7,93. ¿Claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta del procedimiento? ¿O vamos bien? Jamie, Caterina, ¿alguna duda o vamos bien? Ahí vamos, profe, ahí vamos entendiendo. Listo. Entonces, es sencillo. Coloco el equipo a medir, como está aquí, mientras que lo utilizó 3 veces. Ahora, utilizo esta fórmula. Entonces, ¿cómo sería esta fórmula? La aceleración total es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? 6,93 al cuadrado más 7,2, que es y al cuadrado, más 7,93, que sería z al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de cada uno de esos al cuadrado, es decir, la sumatoria. Y eso me daría 12,76. ¿Sí? Si quieren hacerlo en su calculadora, puede que haya un numerito menos, un numerito más, que Excel toma todos los datos. ¿Mm? Y entonces ya digo, ok, ¿ya tengo la aceleración? Sí. ¿Tengo el tiempo de uso o de empleo? Sí, porque es que ya lo calculé acá. Y entonces yo digo, ok, ¿cómo es la aceleración llevado hasta 4,12? Entonces yo digo, 12,70, no, sí, 12,76 por la raíz cuadrada de 0,83, ojo, en horas. Si dieron cuenta, yo pasé los minutos a horas. 0,83 dividido 8. Y eso me da 4,12. Ah, bueno, y ese 4,12 es bueno o es malo. Entonces, miremos qué dice el límite permisible. Entonces, si yo me los límites permisibles, digamos aquí tengo una tablita resumida. Acá están las dos que vimos. El cuadrito de arriba es el límite permisible en la norma ISO 5349 del libro de TLBs de ACGIH del 2025. Entonces yo encuentro que efectivamente, pues hay que voy a tener. Va a decir que para 8 horas, el AL es límite de acción o action limit. O sea, quiere decir que de ahí para allá, teóricamente, una persona que sea susceptible o tenga algún problema en su sistema, ejemplo, musculoesquelético o de la parte, se me olvida, osteomuscular, pudiese tener algún problema por vibración, pero es porque hay una deficiencia. Entonces, el límite de acción es 2,5. Y el TLB, o sea, quiere decir que de aquí para allá cualquiera se pudiese enfermar, es 5. Entonces, ¿cuánto nos dio? Nos dio 4,12. 4,12, pues no está por encima de 5, pero está por encima de 2,5. ¿Esto qué quiere decir? Que el riesgo es medio. ¿Por qué? En vibración mano-brazo se analiza de esta manera, y es, si está por debajo del límite de acción, es riesgo bajo, como temperatura. Si está entre 2,5 y 5, es un riesgo medio. Y si está por encima de 5, es un riesgo alto. Como a 4,25 está como por acá, le vemos así. Pero si se dan cuenta, la norma ISO y esta que es la NTP tienen
el mismo límite. O sea que ahí, independientemente la norma que use, va a ser igual. No hay problema. ¿Sí o no? Aquí puede pasar otra cosa y es, ¿ustedes creen que normalmente esas personas utilizan una sola herramienta de este tipo? No utilizan más de una. Utilizan más de uno, para maniobras sobre todo. Entonces, cuando yo hablé con el señor o con esta medición, encontré que él utilizaba también esta otra herramienta, que es una pulidora manual. Entonces, cuando van a despinchar, cogen con este esmeril o pulidora manual y lijan por dentro de la llanta para poner el parche. Entonces, si él despincha 20 llantas al día, después de medir, este también lo medí como 3 veces, encontré que en promedio, obviamente hay huecos más chiquitos, huecos más grandes, ¿sí? Aquí uno tiene que ver que es muy variable. Por cada llanta se demora 12,5 minutos. Entonces, si ustedes van y le preguntan, digamos, a un carpintero dice, yo utilizo la ruteadora, utilizo la sierra, utilizo la caladora, utilizo la lijadora, y todas son herramientas de mano. Como yo estoy buscando la exposición de la persona y no la herramienta, ¿cierto? Entonces yo tengo que medir todas las herramientas que él utilice, haciendo lo mismo. Digamos que aquí lo más difícil es, sobre todo para mí, como son actividades normalmente tan variables, ¿m? Buscar la forma de cuadrar ese tiempo, llegar a un promedio del tiempo de uso. Muchas veces lo que yo hago es pedir el favor que antes de medir, cojan un mes, una bitácora y escriban todos los días más o menos qué hicieron y cuánto se demoraron. O un registro un poco más detallado del uso de cada herramienta. Teniendo esto, uno ya puede después pasar digamos, a buscar cómo analizar. Eso es un tema un poco difícil, el cuento de limitar el tiempo, porque casi todas esas herramientas siempre dicen, depende del tiempo, depende de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y entonces el depende, pues pueden haber días de mucha exposición como días de poca exposición, ¿y cuál pongo yo ahí? ¿Mm? Ahí es donde es un poquito complicado. ¿Mm? ¿Listo? Entonces, haciendo la medición, encontré que lo mismo, hice las 3 mediciones y encontré que el promedio, tomando los 3 datos de X, es de 1,38, en Y 1,63 y en Z 2,1. Y hago exactamente lo mismo. Entonces digo que la aceleración total para la pulidora de mano es 1 raíz cuadrada de la sumatoria de 1,38 al cuadrado más 1,63 al cuadrado más 2,10 al cuadrado, y eso me da una aceleración de 3. Ahora, para sacar el tiempo de exposición, como vemos que por cada vez que pulía la llanta en promedio, se gastaba 12,5 y pulió 20 llantas, esto me da un tiempo de 250 minutos. O sea, si yo multiplico 20 por 12,5, me da 250 minutos. Y divido esos 250 minutos, o hago la regla de 3 y lo paso, y me va a dar 4,167 horas. Ah, ok. Ya teniendo el dato de la aceleración y el tiempo de uso, pues lo que voy a hacer es un análisis de la aceleración es igual a 3 que me dio la intensidad medida, raíz cuadrada de 4,167 sobre 8, y eso me da 2,16. Si decimos que el límite de acción era 2,5 para ambas normas y me da 2,16, pues yo digo que el riesgo es bajo. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿y cómo yo hago para analizar cuánto es la sumatoria o cuánto afecta la vibración a mi trabajador utilizando ambas herramientas? Entonces, esto es una sumatoria nuevamente de Pitágoras, porque es que
No sé si ustedes se acuerden que uno cuando hacía esto matemáticamente, uno decía, voy a sumar cabeza con cola. Y es nuevamente lo mismo. El A8 total, o sea, el A8 del señor completamente es igual a la raíz cuadrada de la 8 de la máquina de la herramienta 1. En este caso es la pistola neumática grande al cuadrado, más el A8 de la herramienta 2, que en este caso es la pulidora manual al cuadrado, más tantas herramientas sean. Si se utilizan 10 herramientas, a las 10 herramientas hay que hacerle el procedimiento y al final cada 8 lo va a sumar de esta manera, pitagórica se llama así. Entonces, en nuestro caso, ¿cierto? Lo que voy a buscar es esto. Entonces digo, ok, la aceleración que me dio de la pistola neumática fue 4,12, ¿cierto? Y la aceleración A8 o el factor A8 que me da la pulidora manual es 2,16. Entonces yo digo, el A8 total para la vibración manobrazo que el señor que cambia llantas sufre al día usando las dos herramientas es igual a ¿qué? Ese A8 es igual a la raíz cuadrada el A8 de la primera herramienta, o sea, 4,2 al cuadrado, más el A8 de la segunda herramienta, porque solo medimos 2,16 al cuadrado. Y esto me da 4,65, que va a ser, no va a estar por encima de 5, pero si está por encima del límite de acción. O sea, es claro que es una exposición media, que es casi el 93% de este 5, o sea, está muy, muy cerquita, ¿cierto? Y pues obviamente me estoy diciendo que es una valoración media. Entonces, de esta manera, eso llama un acelerómetro. Ya me acordé. Eso llama un acelerómetro. Mire, acelerómetro. Yo, pero ¿cómo es que se llama? Acelerómetro. Porque el virómetro es el equipo, el acelerómetro es el cuadradito. Eso es esperar si aquí sale uno mejor. Si aquí se ve uno mejor. Es que no hay uno que sea. Bueno, es un dadito. ¿Mm? Entonces, esa es la forma de medirlo. ¿Sí? Ahora, ahí que es importante, pues efectivamente son herramientas manuales, son herramientas de uso prolongado, ¿sí? Por ejemplo, la persona que de vez en cuando utiliza miren, aquí está un acelerómetro bien, bien bonito, ahí se ve, son acelerómetros, y esos van midiendo X, Y, Z, miren este de acá, ¿sí ven? Aquí dice X, aquí dice Y, aquí dice Z, eso es un acelerómetro. Entonces, esa es la forma de medir. A mí qué me interesa, muchachos. Y en esto les voy a mostrar algo muy importante. Y esto es tengo guardado esto porque me parece que es muy constructivo acá. Y es donde ustedes, ejemplo, miren este gesto postural. Ustedes, si este aporta casi que solo utilizando esta herramienta de esta manera, sójala durísimo, es pesada. ¿Qué controles ustedes harían ahí? Porque listo, ya les di el protocolo de medición, les expliqué el equipo, les mostré, pero ustedes, como ese test, ¿qué harían ahí? Aquí les voy a mostrar algo bien bonito. Y para mí, hay de los controles de en cuanto a esto que es muy chévere. Aquí como me le quito el sombrero. Yo fui a la fábrica de ensamble de Dino Motors, una marca de camiones. Entonces ellos pues utilizan todas esas pistolas y todo. Y en algún punto cuando le van a montar la llanta a los camiones, estos locos se diseñaron esto. O sea, miremos la foto del otro lado. Es un loco que está, primero que todo, tiene la espalda torcida, o sea, no se agacha con la espalda recta, sino inclina la cabeza hacia el frente. O sea, ustedes ven que por ergonomía eso está mal. ¿Mm? Y si miran esto,
mírenlo de esta manera. O sea, la misma herramienta, pero como en el diseño, primero que todo, para trasladarla, no hay que cargarla. Él tiene su carrito. Y aparte de eso, tiene como un yoyo de alturas para poder con esta guía cuadrar la altura y simplemente disparar. Eso es un verdadero control. Ahí es donde yo les digo, oiga, uno no se puede quedar en darle guantes antivibratorios, no se puede quedar diciéndome a mí, vamos a rotar, que también es válido, por ejemplo, las copas de ajuste para que por desajuste la copa no vibre. Vamos a darle un ejemplo de postura para que cuando haga el gesto postural, que aquí es muy importante, lo haga bien para que no force la espalda. Vamos a hacer, en este caso, uno diría, yo cuando digo que son más herramientas manobrazo, yo digo que es como una parte de fútbol o cualquier deporte, que uno hace calentamiento, estiramiento antes, durante y después. En este tipo de tareas, yo recomiendo que el fisio normalmente, o bueno, el médico, valore pausas de recuperación o estiramientos al final de la tarea con el objeto de validar que estire, porque pues obviamente todo el día accionando un gatillo, pues no para enfermedades. Pero esto que les estoy mostrando, uf, me le quito el sombrero a quien diseñó eso. Ya, es un control tan efectivo que minimiza tanto, porque es que el otro señor montaba 20 llantas. El de la línea de un camión, a ver, calculemos. Hacen por turno diario, ensamblan más o menos 45 camiones y cada camión tiene 6 ruedas. 6 por 45, ¿cuánto es? Como 300. 6 por 45, mentiras. 6 por 5, 30, 270 llantas ensambla el señor. Entonces imagínense cómo es el cuento. Muy seguramente, si no utilizar esta herramienta o de esta manera, pasaría en la exposición. Claro, aquí podemos intervenir la herramienta que tenga agarre, el guante, pero esto es lo importante para mí. Y ahí es donde yo quiero que ustedes lleguen cuando yo les digo que en los informes son para hacer algo. Sí, me dio alta la vibración, ok, pero ¿y qué se hace? O sea, esto es top. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Les gustó esto que les acabo de mostrar? Cuéntemelo todo. Bien. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ese control precisamente en esa actividad, pues espectacular. Yo voy a hacer la pregunta porque pues obviamente todos los camiones no tienen la misma altura dependiendo pues el ring, pero usted aclaró porque ahí digo que tenía un yoyo de altura, ¿no? Claro, mira, Ah, pues, verás. O sea, si uno se da cuenta, esto tiene una guía. Esta guía obviamente sube y baja. Sí, o sea, es como un riel. Y este sí, yoyo lo que hace es suspender. Entonces te das cuenta, no sé si se alcanza a ver aquí, por donde da la manito, eso es un riel sí. con el cual va aquí que el ajuste adentro. Y el yoyo, mira que aquí está la suspensión para que obviamente, inclusive la altura entre el de abajo y el de arriba es diferente. Pero te ayuda a sujetarlo un 70%. Sí, claro, porque en montañantes, ejemplo, cuando utilizan esa Ah, mira, herramienta, o sea, la acá se ve afectación que mejor. recibe, Si ves que aquí se ve mejor la guía, la torre el de riel. subida y de baja. ¿Sí? Sí, sí. Claro, porque la afectación que recibe en la parte lumbar el trabajador o sea, como en el primer caso, claro, además de mano-brazo, pues, la espalda queda jodido. Pero, y el peso, una herramienta, esas herramientas son repesadas. ¿Mm? Sí, señor. Listo. Sí. Entonces, miren que cuando, pues, obviamente, digamos que aquí se presta para mostrarles qué es un control adecuado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo. Cuando es cuerpo entero, entonces ya el equipo es el mismo, pero cambia el sensor. Entonces, cuando es cuerpo entero, normalmente el 80% de mediciones de cuerpo entero o hasta el 90% son por posición sedente. O sea, es decir, por estar sentado conduciendo, manejando, operando algo. Entonces, uno lo que utiliza es un equipo como este disco. Se hagan de cuenta que es, miren, aquí está un acelerómetro perfectico. ¿Sí lo ven?
Entonces, este disco uno se sienta literalmente encima, como se ve acá. ¿Sí ven que aquí está puesto ahí? Este acelerómetro de cuerpo entero tiene una característica, y es que el disco, no sé si alcancen a ver acá, dice Y, X y Z hacia arriba. Entonces uno lo pone con esta flechita de para allá, o sea, mirando para el frente, para que sense de forma, digamos, adecuada la dirección, como está aquí. X de frente, Y para los lados, Z para arriba. ¿Sí? Entonces, pues es muy sencillo, uno lo ubica normalmente donde se sienta el trabajador, porque ahí es donde realmente pasa, ¿sí? O sea, muchas veces uno tiene esta imagen, es como la explicación de dónde se debería medir. Digamos que la mejor forma de medir es acá, como está esta, en la silla. Hay veces, y es muy difícil medir ahí, uno pudiese medir en la espalda, si sobre todo hay mucha vibración en Z. Bueno, en Z no en Y, entiendes, hacer los lados. Y cuando es totalmente parado, por ejemplo, un molino tan grande que uno siente que lo zumba, entonces uno lo que hace es poner el pie sobre el sensor, literalmente. Entonces uno se sienta encima. Acá, la diferencia es cuánto mido. Entonces, cuando yo estoy planeando, y si te has dado cuenta, yo doy tips de cómo se mide. Yo tengo que analizar qué estoy midiendo en vibración cuerpo entero y cómo voy a hacer la medición. Y aquí hay unas características que uno tener en cuenta. Y es sobre todo qué tipo de movimiento vibratorio estoy analizando. Entonces, si estamos hablando de una montacarga en una bodega, la norma ISO me dice, mida 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Ojo, yo no estoy midiendo la exposición en el día, estoy buscando la fuerza con la que está vibrando. ¿Y por qué tan poquito tiempo? Porque digamos que como es un área cerrada, en una bodega, el montacarga siempre pasa por los mismos sitios, pues con 20 es suficiente. Pero para mí el mejor ejemplo para explicar eso es un Transmilenio. ¿Qué pasa si uno trabaja por ciclos? Entonces, si ustedes hacen una Transmilenio, digamos que vamos a ir del portal El Dorado al, al portal del norte, por decir. Entonces el señor coge la Caracas, toda la Caracas, digo, sube por toda la 26, coge la Caracas al norte, llega al portal, se vuelve por la Caracas, baja por la 26. Eso es un ciclo. Ojo, a pesar de que va en la misma vía, o sea, la misma avenida, el carril de ida es diferente al de vuelta. Y su condición puede ser diferente. Entonces uno lo que mide es un ciclo. O sea, un ciclo es la vuelta completa. Y saca el promedio. ¿Sí? Lo importante es que ese ciclo sea mínimo de 20 minutos. Si, ejemplo, tengo ciclos de 5, entonces mido 4 ciclos seguidos hasta conseguir 20 minutos de medición. Pero puede pasar algo diferente, y es un señor de una volqueta que no pasa por el mismo sitio ni nada, sino, ejemplo, va de Puerto Gaitán a Campos Rubiales, que son 100 kilómetros. ¿Cuánto mido ahí? En lo posible, mínimo el 50% del tiempo que se estime de manejo. ¿No? Entonces, veces que tengo situaciones en un sitio con la misma vibración, en un ciclo o en un trayecto largo. Son tres cosas diferentes que yo antes de medir debo analizar para saber cuánto tiempo es el adecuado para buscar esa intensidad media medida. Dicho esto, entonces yo coloco el equipo, me subo, ¿qué verifica uno normalmente? El estado de las llantas, mirar si le hace mantenimiento preventivo, ver cómo está el de amortiguadores y la silla aquí como transmisor es muy importante. ¿Qué tipo de sistema de amortiguación tiene? ¿Cómo está anclada? Si se puede correr, se puede graduar. ¿Sí? Laurita, qué pena cogerte de parche. Entonces, Laurita es una chica muy bonita, pero muy chiquitica. Imagínense a Laurita manejando Transmilenio. Si la silla no se corriera hacia el frente, ¿cómo quedaría ella manejando Transmilenio? Sentada en la punta de la silla,
Y cuando coja un hueco por la Caracas, ¿cómo vibraría? No es lo mismo hacer el apoyo total en la cintura, en la espalda, que sentarse en la punta. ¿Mm? Ahí les voy dando tips de controles, ¿sí? Entonces el tema de la silla es brutal, pero aquí hay una diferencia. Entonces, primero, ¿yo cómo saco el tiempo de exposición? Acá es un poquito más sencillo. Por ejemplo, si yo hablo en un turno de 8 horas, un montacarguista de una bodega, normalmente ellos están trabajando en montacargas 6 horas, 6 horas y media. La otra hora y media del turno es cuando van al baño, le hacen el mantenimiento preventivo o el alistamiento a la montacargas o la cargan, o sea, le echan combustible, cuando se bajan de pronto a colocar la carga en su sitio o amarrarla si es necesario, una maniobra que tienen que bajarse. Entonces ellos realmente no están las 8 horas de su turno conduciendo, ¿sí? Eso es como decir que es mentira que uno trabaja las 8 horas en el trabajo de uno. Uno llega, le cuenta primero sobre la novela a la compañera, ¿cierto? Luego se pone a trabajar un rato, chatea un poquito por WhatsApp, va por el desayuno, sigue trabajando. Entonces viene que uno jamás trabaja el tiempo efectivo, ¿sí? Entonces uno también tiene que estimular o saber cuánto es. Pero esto es más de concordancia. Es importante cuando uno va a medir, sacar ese tiempo, digamos, acordado entre lo que uno hable con el operario que está evaluando y el jefe del área, ¿sí? Y entre los dos uno se dice, ah, bueno, llegamos a un acuerdo que es más o menos esto. Entonces, y aquí, a diferencia de la vibración cuerpo entero, digo mano brazo, la vibración cuerpo entero solo se saca por eje y la 8 de una vez. Aquí, si ustedes se dan cuenta, X y Y, ¿cierto? Tienen un factor de corrección de 1.4. Juliana, ¿cómo estás? Juliana, Bien, sí, señor. pregunta, ¿qué es Dígame. la gravedad? La gravedad Sí, eh, es una fuerza fundamental de atracción sí, ¿de tracción de qué? digamos, que actúa pues entre dos objetos o más. Sí, pero Dos objetos digamos o más. en Colombia, ¿cuál sería la gravedad? Es la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre los objetos y la que nos mantiene pegados, ¿correcto? Sí, ¿Y señor. por qué les digo esto así? Porque entonces, si yo digo que en ese eje, el eje X y Y no está, ¿cómo se llama? Afectada por, digo, X y Y no está afectada por la gravedad, pero Z sí. Cuando yo vibro y el peso va cayendo, pues aparte de la fuerza de la vibración, la gravedad hace que sea más fuerte, digamos, el cimbronazo hacia abajo. O sea, uno lo jala más duro hacia abajo. ¿Sí? Dado esto, entonces, ¿qué dice el método? Para que uno pueda evitar un poquito el efecto de la gravedad, vamos a tener una constante, ojo, una constante de 1.4, ¿sí? Que afecte a los ejes X y Y para aumentar y poder compensar un poco lo que a la vibración afecta a la gravedad. Entonces aquí ya no nos saca una aceleración total, sino nos saca el factor a 8, ¿sí? Tanto en X como en Y como en Z. Entonces el equipo me da la lectura de una. Entonces yo digo, ok, me dio tanto. ¿Sí? Simple y llanamente multiplico 1.4 por lo que me dio el equipo en el eje que estoy midiendo, raíz cuadrada del tiempo de exposición, ¿sí? Que tengo sobre 8. Y eso me va a dar X, Y, Z. ¿Y uno qué hace? Coge el que mayor valor tiene de los tres y lo analiza. ¿Cómo lo analiza uno? Normalmente está en la gráfica. Aquí voy a saltarme un poquito y después me devuelvo. Acá sí tengo problemas con las normas.
En mano brazo no tenía problemas, ¿por qué? Porque era el mismo valor. Pero en cuerpo entero sí tengo una variación. Y es que resulta que en cuerpo entero entendemos algo y es lo siguiente. Y es, aquí dice que para 8 horas el límite de acción para la norma ISO 2631 es de 0,43. O sea, cuando en teoría digo, si alguien tiene, ejemplo, un problema en la espalda, puede ser susceptible. Pero si se dan cuenta en la norma, en la 839, me dice que el límite de acción es 0,5. Ok, 0,07 no es tan alto. Pero resulta que cuando miro el límite permisible en la ISO, me dice que es 0,87. Y si voy y miro la NTP, me dice que es 1,15. Ah, ahí sí es alto. Es como un 30% más. Entonces, pregunta. ¿Se van a decir que yo escogía la ISO por algo? Entonces, primero que todo, por el tema de que técnicamente, digamos que si para químicos el ministerio me recomienda una norma, pues muy seguramente si esta tiene algún tipo de asociación, para físicos lo mismo. ¿Mm? Y aquí viene lo siguiente, y es, entre más restrictivo sea, más conviene para la salud del trabajador. Entonces, si por un lado la parte legal, digamos que puede tenerse una afinidad, por la parte técnica, yo digo, como la norma de la ISO es más restrictiva, si se dan cuenta, tanto el valor de acción como el límite permisible son más pequeñitos que la de vibración, la NTP, favorece más la salud del trabajador, porque para cumplirla es más exigente. Entonces, teniendo esas dos características, normalmente, o la que yo uso cuando hago mis estudios, es la norma de la ISO 2631 que está referenciada en el libro de ACH. Más sin embargo, he visto empresas que utilizan la norma europea, que también es válida, porque como en Colombia no hay límite permisible, pues no, y no hay ninguna resolución, algo que nos dicte como una alineación, pues ahí no hay nada que hacer. Entonces lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí es la gráfica de estos números del límite de exposición. Entonces, si se dan cuenta, aquí abajo tengo tiempo y aquí la línea roja son las 8 horas. Entonces, el 0,43 es acá, donde las 8 horas se cruzan con el riesgo potencial, que es esta línea punteada. Entonces, yo digo, ok, si la vibración se cruza por debajo de esta línea punteada, es un riesgo bajo para la salud. Es decir, no hay problema. Si está entre esta línea punteada y la línea continua, que es el límite permisible, se llama zona de precaución y tiene un riesgo potencial para la salud. Y aquí ejemplo, el sobrepeso es muy importante. Yo sé que ustedes todos son jóvenes, las chicas creo que la mayor tendrá que 26, 27 años. Y aparte del señor, es que creo que él no está conectado hoy, no sé si es Carlos Andrés, el señor que trabaja ahí, creo que no es Carlos Andrés, el otro señor. eh, los demás son muy jóvenes. Si ustedes se acuerdan, los primeros conductores de Transmilenio fueron los que heredaron del sistema de transporte normal. Y ellos eran muy delgaditos, muy atléticos, ¿sí o no? ¿O cómo es el biotipo de esos señores? ¿Cómo es el biotipo de un conductor de tractomula? Suelen ser Una más persona. gorditos. ¿Por qué? Porque son muy sedentes y tienen malos hábitos alimenticios. Entonces, una persona que tenga esos problemas, claro, si a uno le duele la espalda por sobrepeso, imagínense sobrepeso con vibración. Entonces, aquí es donde zona de precauciones. Por ejemplo,
Si uno mira y lo sé de primera mano, Transmilenio no recibe besos, ¿sí? Y tiene campañas constantes de hábitos de salud y alimentación para que esto no esté así sino llegue acá. Porque si pasa de aquí para arriba, pues lo que yo digo es que como está por encima del límite permisible, ya el riesgo, o sea, la probabilidad de que tenga una enfermedad es alta. ¿Sí? Entonces, es el juego. Así se explora esto. Entonces, realmente medir este es muy sencillo, porque como les digo, el equipo uno lo pone, toma la medición de acuerdo a las características que hablamos, y simple y llanamente, como le dan los tres datos, hace la suma pitagórica teniendo en cuenta, ojo, recuerden, X y Y, por no estar afectados por la aceleración, se les da un factor de compensación de 1.4. Z no, si se dan cuenta, Z no lo tiene. ¿Mm? Y se interpreta de forma directa. Normalmente uno que busca el mayor de los tres. Entonces, y normalmente es Z. Entonces uno dice, va a calificar por Z. Casi que uno pudiese decir que el método es exclusivo para Z, pero pueden haber particularidades, ¿sí? Eso es lo que se hace. Digamos que hay un ejercicio que yo les digo, ok, miremos si fueran múltiples vibraciones. Entonces, lo que uno hace ahí es básicamente saca las A8 por cada eje, por cada equipo medido, y suma los A8 con suma pitagórica, igual que el manobrazo, pero no total, sino por cada eje. ¿Sí? O sea, los A8 por X, los A8 por Y, los A8 por Z, que será la vibración teórica acumulada. Y nuevamente, busca ese A8, el que sea más alto, y con ese es el que califica. Aquí en cuerpo entero ya les di ejemplos, ¿sí? Si uno mira ahora, anteriormente cuando era un puesto de trabajo de un conductor, normalmente solo les mandaban a hacer análisis de puesto de trabajo por el gesto de su sentada. ¿Mm? Ahora ya no. Ahora cuando pasa todas esas cosas, ya les mandan a medir vibración, la parte osteomuscular, porque tienen que ver ambas, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay varias herramientas que ustedes pueden tomar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, miremos lo siguiente. Si vamos a la actividad que van a desarrollar, como el interés lento, es la actividad, para este caso, número 3. El día de mañana yo les mando los datos a su computadora, Y entonces aquí lo que van a hacer es bajar esta guía. Mm, ¿Dónde quedó? Ah, bueno, es que no la he bajado. Bueno, tigre, ahora sí. Y aquí, entonces, esta guía, ¿qué me va a decir? ¿Yo qué datos les voy a mandar? Estos datos del punto número 1, ¿sí? Que son, digamos que cuando el sensor, porque es que el acelerómetro ya está molestando, lo que hacía era pedirse el favor que ya eran las superficies, ¿cierto? Y les tomamos la intensidad, o sea, medíamos la intensidad y simulábamos los datos de la herramienta 1, 2 y 3, ¿sí? Y pues obviamente son los datos que les voy a enviar para desarrollar este primer equipo. Entonces, estos datos para el punto 1 se los mando yo. Los datos o los ejercicios 2 y el ejercicio 2 son ejercicios teóricos con base en la exposición que les hice el día de hoy. Entonces, no es tan difícil.
pueden consultar, como les digo, mañana también subo esta grabación a YouTube y mando el link para que la puedan ver, leer y consultar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los escucho ahora o callen para siempre. Lady Andrea Vanegas, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Doña Alba Lucero Aragón Forero. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, yo creo que eso surge a medida que se va haciendo el taller, pero por el momento quedó claro. Ok. Gina Caterín, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, señor, profe. Patricia Cantillo, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, gracias. Doña Laurita, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Señor Carlos Andrés, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe, no, señor. Doña Jamie Caterín, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, señor, profe. Doña Kelly Juliana, No, señor. señorita Angie Vianney, No, señor. doña Jessica Paola Guevara, Muchas gracias. bueno, entonces no siendo así, muchas gracias. Espero les haya gustado. Creo que les gustó la modalidad, creo que entendieron. Trato de ser muy didáctico y se dieron cuenta, tampoco es tan plana la clase. Y cualquier duda estoy muy atento, ¿listo? Entonces voy a dejar de grabar y una feliz noche para todos. Gracias. Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias. profe. Que descansen.